Profe Paula, ¿qué tal ha sido su experiencia trabajar con niños, los más pequeñitos? A mí me gusta. ¿Le gusta harto? Sí, me gusta, de hecho, igual es mi especialidad. Tengo una mención que es el trastorno específico del lenguaje, por eso yo a trabajar con. Bien, es cierto, puedo trabajar con todo el curso, pero es más me gusta, en realidad, sí, siempre. Ya llevo 3 años, Ya 3 está. años en párvulo, sí. Sí, y también estaba sacando la cuenta, profe, que ya los 3 años en párvulo, porque yo igual 3 tengo años con la en mayoría de Sí, horas. pues trabajan ustedes Sí, los sí. dos. Sí, la motricidad, sí, la profe Paula ahí. Con lo más Está pequeñito. siempre, yo paso por fuera, está haciendo una clase, inventa juegos con unas cajas, tiene una capacidad para... La caja la llevan. Sí, Siempre. espectacular. Profesora Paula, TEL, trastorno específico del lenguaje, ¿a qué se refiere para la gente que está en la casa? En palabras simples y acotadas, según 170, es una limitación significativa del desarrollo del lenguaje oral, que se manifiesta por un inicio tardío, lento o desviado del lenguaje. Existen 2 tipos de TEL. Para súper a grandes rasgos, porque aquí se quita la tía Loreto. ¿Ya? El Aquí TEL entraremos prontamente. Sí, muy prontamente. Existe el TEL expresivo, que como dice el nombre, el niño tiene dificultad en la expresión del lenguaje. Y el TEL mixto, que es el más frecuente, tiene dificultad en la comprensión y en la expresión. Ya, profe, el TEL, la limitación del lenguaje, a ver, podríamos decirlo de una forma coloquial y respetuosa, es cuando a los niños les cuesta hablar, en el Sí. fondo, ¿cierto? Cuando Sí. les cuesta mucho hablar, se les diagnostica y yo creo que es importante que la gente sepa en su casa que el TEL, yo asumo, corríjame si no es así, es un diagnóstico que con el tiempo cambia. Es un niño que sufre de TEL cuando es pequeño, o que no que sufre en realidad, que tiene esta dificultad. Sí, que en realidad Cuando es pequeñito, claro, se pasa después. No significa que el niño es TEL y va a hacer toda la... No, sino que se le entrega el apoyo solamente durante esta etapa, obviamente, para ir corrigiendo esa situación y en el tiempo pueda desenvolverse de manera adecuada. Por ejemplo, el TEL se diagnostica a los 3 años. A los 3 años. O sea, a los 3 años ya podemos saber Sí. cuándo a un niño le va a costar o no le va a costar hablar, digamos. A los 3 años se realiza la evaluación diagnóstica integral, donde la fonoaudióloga hace su evaluación, que son como 2 o 3, ¿Ya? y la profesora diferencial igual aporta en la evaluación. Igual las profesoras de sala, por ejemplo, voy a explicar un poco cómo se hace en la escuela. Los niños llegan en pre-kinder, nosotros en la primera semana de marzo, que es lo que alcanzamos a hacer de la pandemia, nos costó mucho con el pre-kinder. Nosotros hacemos un pesquisaje, donde vamos a la sala, vemos a los niños que, como dices tú, que pronuncian mal, comprenden mal las instrucciones, que es por lo más evidente. Ya le dicen, saca el estuche del lápiz, ya así. Entonces ahí nosotros estamos colocando ojo en la comprensión de las instrucciones, en cómo hablan, cómo articulan, si tienen harto vocabulario, etcétera. Y ahí vamos viendo, por ejemplo, ya este puede ser, y vamos articulando con la fonoaudióloga, con terapeuta y la educadora de párvulo. Y después de eso se llama el apoderado. Le dice, por ejemplo, podemos sospechar que su hijo puede tener alguna necesidad educativa y para ello necesitamos una autorización. Pues ellos firman, autorizan y ahí se hace la evaluación. ¿Cuesta convencer al apoderado de que el niño hay que evaluarlo? Porque yo creo que existe un estigma, ¿cierto? Sí, se asustan más que nada porque igual nos ven a nosotros como un proyecto, todas con delantal burdeo, distinto, la fonoaudióloga, sala distinta, no se asustan. Sí, la primera entrevista es como, ay, que no, que tiene mi hijo, que vaya a hacer, lo tengo que llevar al médico. Claro, No. piensan que está enfermo. Que Sí. está... Sí. Claro, de hecho parte importante de nuestro matinal es educar precisamente a la gente, a usted en su casa, para que sepa que si usted tiene un niño con TEL o conoce un niño que pueden decir Claro. que tiene TEL, en el fondo están diciendo en palabras muy simples, muy Sí. superficiales, que al niño le cuesta hablar nomás, y que se le van a entregar los apoyos para que pueda corregir la situación. De hecho, profe, lo conversamos con la profe Nati el otro día y si algún apoderado tiene un niño con algún tipo de diagnóstico, tiene que saber que él necesita otra forma para aprender más que nada. No es que tenga tanta limitancia, hay otras formas que tiene que aprender. Sí, yo me acuerdo cuando habló la tía Nati igual explicó el tema de la necesidad educativa transitoria y la permanente. Claro. Esta es una necesidad educativa transitoria. Se trabaja hasta primero año básico en la comuna, porque quieren trabajar un poquito más, pero acá se trabaja hasta primero. ¿Ya? Después de primero básico, cuando ellos pasan a segundo, cambian el diagnóstico, no todos, algunos cambian a DEA, que es dificultad específica de aprendizaje. Ahora, es importante tratar esto. ¿Qué pasa si un niño tiene dificultades para hablar o para entender palabras, ¿cierto? Y no es tratado, ese problema lo puede arrastrar durante Sí. toda la vida. Sí. Por eso es tan importante diagnosticarlo. Sí.
Y se puede mantener durante toda la vida, o cuando están, por ejemplo, en tercero o cuarto y ya tienen que comprender textos o oraciones, ahí ya se nota que su TEL nunca fue tratado. Ah, Y es perfecto. como trabajar encima, es como con lo que pasa con las matemáticas. No saben las operaciones básicas y van en lo más difícil. Claro, entonces cuesta un poco más. Sí, el trabajo, o sea, la evaluación es esa, como les contaba, como el apoderado se evalúa. Después se hace otra entrevista y se le dice, por ejemplo, de qué se trata el TEL. Ah, ya. Y ahí en palabras simples la fonoaudióloga explica que en realidad es algo transitorio, que si hay una oportuna intervención se puede suplir. Entonces, para que la gente que tiene a lo mejor este miedo en la casa, ¿cierto? De Sí, conocer sí, un va niño con pasando. TEL, claro, o de que le digan que su hijo o su hija tiene TEL, en el fondo lo mejor que le puede pasar es que identifiquen su problema para poder apoyarlo, obviamente, ¿cierto? Sí, por ejemplo en el colegio yo tengo recuerdo de los 3 años que hemos estado trabajando con Loreto juntas, un niño tuvimos hace tiempo que lo diagnosticamos con TEL expresivo y él se fue de alta en 1 año. ¿Por qué? Porque la mamá se preocupó tanto que hizo todas las sugerencias, todas las actividades, entonces fue como súper rápido. Se pero- corrigió el problema inmediatamente. Sí. Excelente. Le mandan saludos a la profe Paula. ¿Quién? Le mandan saludos a la profe Geraldine, muy Ah. creativa ya Paula. Le manda saludos, dice la mamá de la Tizi. Ah, Dice, sí, muy trabajé un comprometidas poquito todas con las profesoras PIE. Mando un cariño para usted y para todas. También nos comenta la tía Fran. Dice, tía Paula, aquí su alumno Gabriel presente. un alumno El particular. alumno particular que tiene usted, le manda saludos a la mamá de Dylan también. Y ¿Cuál su es? madre, Dylan Bastía. Dile Matías. Dylan La señora Pola. Yo trabajé Y con también la ella. señora Pola, qué lindo ver a mi hija, un orgullo. Así que un abrazo, señora Pola, muchos cariños para usted. De verdad, le mandan hartos cariños, profe. Tiene su. Tengo barra. Tiene su Sí, barra, sí, su barra, sí. su club de fans. Acá la Loreto, saludos, te manda la Lore, así que. Gracias. Bueno, aprovechar de decirle en cámara igual a Loreto que la esperamos acá también. Aquí está. Sí, tenemos ya pensado Sí, qué tema está el espacio listo. Lo tenemos reservado, así que prontamente espero que la tengamos acá en nuestro estudio. Profesora, retomando el tema, ¿cierto? Estamos hablando de que TEL es una limitación en el lenguaje de los más pequeñitos que generalmente se diagnostica aproximadamente a los 3 años, cuando los niños empiezan a hablar, obviamente. Claro. Y es una necesidad educativa transitoria, esto quiere decir que se le entrega un apoyo adicional al niño hasta que esta situación va mejorando con el tiempo, ¿cierto? Sí. Profesora, entonces, el TEL dijimos que tenía estos dos subdivisiones, digamos, estos 2 tipos de TEL, Mixto y y que va a mixto. partir de ahí. Y que el trabajo se hace entre la profesora Pie, la fonoaudióloga, ¿cierto? Y obviamente todo el equipo de Sí. profesores de la Sí, escuela. por ejemplo, no esencialmente trabajan con terapeuta ocupacional. Ya. Se hace una evaluación para ver si tiene alteraciones sensoriales y ahí sí se trabaja. Pero alrededor, como por curso, 2 niños tienen la tía Lili igual. Con la tía Lili, sí, Sí. nuestra terapeuta, que también vamos a tener Excelente. para conversar también. Está todo ahí articulado. Entonces, ya tenemos todo eso sobre este TEL, que es esta limitación del lenguaje. ¿Qué otra información podemos aportar, podemos agregar a nuestra pizarra pedagógica? Podemos incorporar otro diagnóstico que se ha trabajado durante los 3 años, que va creciendo mucho, que es el TEA. El TEA. Sí, hemos tenido mucho. Empezó de a poquito, pero la prevalencia ha subido. Profesora Paula, el TEA, el TEL son ambos diagnósticos, ¿cierto? O necesidades que se dan en esta primera infancia a partir Sí. de los 3 años. Sí, porque el TEA propiamente tal se diagnostica o se ven las primeras conductas desde los 3 años. Ya, el TEA es un trastorno específico, me imagino, del aprendizaje, ¿cierto? ¿O no? Trastorno del espectro autista. Ay, mire, ve, qué bueno, porque aquí aprendemos todo. Sí. Ya, es el trastorno del espectro autista, ¿cierto? Sí. Se dan es- Aquí tenemos, por ejemplo, dentro, el TEA es como un espectro, así como imagínense un circulito. Claro. Y dentro del TEA tenemos muchos más diagnósticos que están en un libro que se llama DSM-5 y que está, por ejemplo, el TEA propiamente tal, que son las personas con autismo, están las personas con Asperger, las personas con síndrome de Rett y TGD, que ya no se usa mucho. Pero están todos ahí y se engloba como TEA. Ahora, todo es parte del mismo trastorno. Sí. ¿eh? claro, y ahora, y aclarar que estos Claro. trastornos también se hacen como para clasificar la personalidad y para poder entregar atención personalizada también a los estudiantes, tampoco para estigmatizar ni nada. De hecho, insistimos en eso, lo mejor que puede pasar a un niño que tiene algún trastorno, alguna situación especial, es que se les diagnostique, Sí. porque precisamente se le entregan las herramientas adecuadas para que pueda aprender. Sí, porque a veces los papás no saben mucho por qué sus hijos tienen algunas conductas y esto igual le ayuda un poco porque son todos distintos. ¿Cómo Todos. podemos
¿Cómo podemos detectar? Obviamente el especialista es la persona que diagnostica finalmente y la que tiene el veredicto, el martillazo final. Sí. Pero ¿cómo podemos detectar en la casa si es que un niño probablemente pueda tener un TEA o un TEL? O sea, un trastorno del espectro autista o un trastorno específico del lenguaje. ¿Cómo? ¿Qué cosas, qué señales uno puede observar en el Voy a hogar? partir por el TEL. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos a los niños pequeño, de 3 años, y por ejemplo tiene dificultades para decir algunos fonemas, palabras que se coman letras. También, por ejemplo, sus enunciados son más reducidos, a veces quieren decir mucho y dicen la mitad. También, por ejemplo, en el seguimiento de instrucciones, cuando las mamás le dicen, por ejemplo, Juanito, anda a buscarme el abrigo que está atrás de la puerta que está en la de tu pieza, y el niño no llega a esa información, es porque quizá hay un procesamiento que ahí está más lento. También en la memoria de trabajo, cuando les dicen algo en la escuela y se lo olvida el segundo, también es como un índice. Y Ya tenemos la instrucción en la memoria, dijimos, ¿cierto? la articulación de las palabras, fonemas, Articulación de fonemas. La articulación de los fonemas, las longitud instrucciones, la memoria. memoria y vocabulario reducido. Eso es lo que más les cuesta, porque ellos a veces quieren decir algo y no lo tienen almacenado, entonces como que buscan y ahí quedan... Cuando les cuesta encontrar muchas palabras o algo sí, así. porque se da mucho en la educación parvularia que le dicen, tío, yo quería decirle que... Eso. Entonces Ya. ahí se trabaja harto los niveles del lenguaje. Esto es muy específico, por decir súper amplio. Trabaja los niveles del lenguaje que son 4. Tecnológico, lexicosemático, morfosintáctico y el pragmático. Y Ya. por eso ahí se abarca todo esto. Claro, ahora igual es importante a la gente que está en la casa, ¿cierto? A la gente que nos ve, que considere que esto puede ser una señal de algo, no necesariamente significa que porque el niño a lo mejor Sí. le cuesta articular una palabra, No, sí. ¡ay, tiene TEL! No. No. O porque no siguió una instrucción, ¡ay, tiene TEL! En realidad es un conjunto de Claro. cosas que se manifiestan. Y como siempre son las especialistas las personas que tienen que dar el diagnóstico final. Ahora, si esto es repetitivo, claro, igual hay que Y con parar la las evaluación. antenitas, ¿cierto? Buscar a lo mejor las opciones de entregar apoyo adicional. Y un TEA, ¿qué señales podemos encontrar en la casa de a lo mejor un diagnóstico de TEA? Ya, el TEA es una necesidad educativa permanente. ¿Ya? Y se puede diagnosticar desde los 3 años y es muy evidente. Por ejemplo, los niños cuando son bebés no siguen el sonido, por ejemplo, de la madre. Cuando son bebés la mamá le habla y los niños lo siguen. Un niño con espectro autista no. No necesariamente todos, pero la mayoría sí se da, que no siguen la voz de la madre, tampoco tienen contacto ocular cuando son pequeños. Estas características son como globales, porque como digo, no todos tienen estas mismas Claro, características. de igual que acá arriba, pues no Lo todo. También, por ejemplo, tienen dificultad en la interacción social con niños, porque se da mucho que sí interactúan con adultos, que buscan los adultos, hablan con los adultos, pero con sus pares es más difícil. También tienen juegos como obsesivos o como que siempre quieren jugar a lo mismo. Por ejemplo, se obsesionan con un tema, por ejemplo, los dinosaurios. Juegan a los dinosaurios años. Después los autitos. Después cuando son más grandes cambian sus intereses y por ejemplo se saben todos los países. Ya. Y son como obsesivos. Ahora, ninguno de los dos diagnósticos, porque yo insisto, esto es para la gente que está en su casa y para que lo tenga claro, ni los TEL ni el TEA inciden en la inteligencia del estudiante, ¿verdad? Se habla de que tienen, o sea, que aprende de una forma distinta, pero el nivel cognitivo, digamos, Claro, puede ser igual al del grupo o incluso superior. El TEL no puede haber discapacidad intelectual. Ya. Si el niño tiene discapacidad intelectual no tiene TEL. Ah, Es perfecto. incluyente a cualquier discapacidad. O sea, cognitivamente... No, Excelente. es algo transitorio. Pero en el TEA sí. Por ejemplo, hay los niños que tienen, por ejemplo, autismo, pueden tener discapacidad intelectual asociada. Ya. Pero los niños que tienen Asperger, que es la gama del TEA, no necesariamente tienen discapacidad intelectual, más bien casi siempre, porque no todos, porque son estigmas, tienen el CI elevado. O sea, podemos decir que dentro de los TEA incluso hay un grupo de personas que son superiores Sí. al grupo de compañeros Sí. en sus Correcto. niveles Sí, cognitivos. pero son superiores, por ejemplo, en sus intereses, como Ya, le decía. Por perfecto. ejemplo, puedes tener un niño en tercero básico que quizás le gusta solo matemáticas.
y borra todo el resto. Pero escapísimo en Pero matemáticas. matemáticas seco, pero el resto tiene que tener un apoyo, una profesora diferencial para que logre el currículum. Claro, se da mucho, por ejemplo, que hay niños que les gustan mucho esto mismo, que cuando conversamos entre profesoras acá en la escuela se da que cuando hay niños que presentan ciertos diagnósticos, por ejemplo, dicen, oye, pero conmigo trabaja espectacular, el rey de las matemáticas, y después llego yo a la historia, puta, pero le cuesta, o al revés, ¿no? En historia espectacular, habla, sabe todo, no, pero y en matemáticas no rinde mucho. De hecho, me tocó un par de veces de estudiantes que en la historia les iba excelente, muy bien, en memoria. y que claro, estaban con el apoyo pie y yo no entendía, y después uno va abriendo los sentidos y entendiendo que son otras las dificultades que... Sí, y son otras las habilidades que se trabajan con los niños con Asperger. Por ejemplo, la tía Loreto, yo sé que ella trabaja la teoría de la mente, se trabaja cómo interactuar con los niños, la psicóloga ve, no sé, el tema del recreo, que interactúe con otros niños. Entonces, son otras habilidades que se trabajan. Se le entregan otras herramientas que van más allá de lo pedagógico. Y normalmente, por ejemplo, los niños que están diagnosticados con Asperger tienen dificultad en la escritura, que es algo que se cuestiona mucho, pero ¿cómo el niño tiene la letra tan grande? Claro, démoslo eso porque igual es una característica importante, ¿cierto? La escritura es como, no sé, o la tiene muy buena o la tiene muy mala. Ya, o sea, resalta su escritura. Sí, porque hay algunos que tienen letras así como del Caligraphics y otros que tienen una letra enorme. De receta médica. Sí. De hecho, también desde el área motora, igual hay chicos que tienen que reforzar un poquito más la habilidad motrices gruesas, sobre todo. No hay tanto desarrollo de patrón cruzado, entonces hay que ir trabajando con ellos de una manera... en el tema de psicomotricidad, por ejemplo, en el TEL, el Hans lo ve. Por ejemplo, si tú le das una introducción muy larga a un niño con TEL, llega a la mitad o le copia al compañero. Exacto. Y en el caso de los TEA igual tiene que ser como más enfocado el trabajo, decirle como tú tienes que trabajar esto y listo. No tanto adorno para que puedan... Justamente. Tía Paula, profesora, tenemos comentarios. Leticia Segura dice, interesante tema, el tema del TEA, que muy poco se sabe aún. Es verdad, hay que sumarse a eso a nivel mundial, digamos. Estos son trastornos que están apareciendo. Ahora, yo no sé, también lo digo desde mi completa ignorancia, la pedagogía se trata un poco de enseñar, pero también de aprender constantemente. No sé si esto está apareciendo más ahora o se está diagnosticando más ahora y a lo mejor existió siempre. Se está diagnosticando más ahora. Se está diagnosticando, entonces claro, es algo que se dio durante toda la historia, digamos, de la humanidad. Un dato importante del TEA es que su prevalencia es más en hombres, igual que el TEL. Ya, iba a apuntar para allá porque hay alguien que está comentando, Leticia Segura dice, puntualizar que no todos tienen las mismas dificultades y hay una gran diferencia entre niños y niñas. Entonces estos trastornos se manifiestan principalmente en niños. ¿Sí? Así que, bueno, ya sabemos que para TEL, ojo con la articulación, las instrucciones, la memoria y este vocabulario reducido. También ser conscientes de que obviamente tener uno de estos factores no significa que el niño vaya a tener TEL, eso lo tiene que diagnosticar un especialista, pero sí nos sirve estar como padre o como madre, estar atentos, ¿cierto?, a lo que sucede. Y los espectroautistas que vienen con esta pérdida del contacto visual, poca interacción, obsesión con ciertos temas y a lo mejor una escritura que resalta por distintas características. Eso es algo que se profe, el tema de la poca interacción. Claro. Cuando lo ven los chicos TEA, uno que trata en edades tempranas donde los niños se agrupan más, juegan más y se nota de inmediato. Y es importante aclarar también que tiene que hacerlo un especialista. Si yo veo que mi hijo, que mi hija a lo mejor no quiere jugar con los compañeros, no significa que tenga un trastorno, a lo mejor es tímido o tímida nomás, entonces claro, tiene que haber una evaluación de algún especialista. Un dato freak, digámoslo así, muchos dicen que Lionel Messi, el mejor futbolista de la historia, es TEA. Y tiene como un Asperger porque compadre es extraordinario en lo que hace, jugar fútbol, pero en otras cosas, las habilidades sociales, por ejemplo, son muy bajas. Bueno, y de el Chino Río igual. Sí, grandes deportistas. Claro, y de hecho se sabe mucho que en el fondo cuando nosotros llegamos al mundo laboral, cuando maduramos, crecemos, tampoco es necesario que sepamos todo sobre todo, o sea, cada uno va tomando especialidades de acuerdo a sus capacidades y a su gusto, entonces esto no limita en nada el desarrollo profesional de alguna persona. Hay un comentario específico, muy específico, y yo se lo voy a leer para que veamos si podemos guiar a esta apoderada que dice que buenos días, dice, bueno, lo voy a leer porque lo comentó aquí en público. Estamos en vivo. Claro, mi hija tiene trastorno del lenguaje mixto, dice que estuvo viendo los videos de la tía Loreto en nuestro canal de YouTube, Escuela Locura Walpen, para que lo busque, esté en su casa, ¿cierto? Y encuentre también toda la guía y el apoyo pedagógico que entregamos en la escuela. Dice que ella tiene 3 años y 7 meses, pero no sabe si todos los videos los puede trabajar con ella. Ella, por ejemplo, dice cuando habla se le entiende el final de las palabras y de ahí esta apoderada tiene que entender o deducir lo que la niña quiere decir. Cuando le corrige una palabra, la niña dice que no puede decirle
Bien, entonces no sabe hasta dónde la tiene que guiar. Claro, que guiar, o hasta cuándo, o cuánto es el nivel de exigencia que tiene que hacer con la niña, ¿cierto? Y para corregir las palabras. Dice que le cuestan mucho los trisílabos en el tema de la pronunciación. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, la tía Loreto está trabajando con todo el nivel de educación parvularia, pero los videos están específicos. Dice los que son para pre-kinder y los que son para kinder. Ya. Y obviamente ella tiene que hacer los de pre-kinder, Claro. y tiene que darle tiempo. Empezar con si dice que le cuesta los trisílabos, tiene que trabajar solo con los bi, hasta que complete los bisílabos, pasa los trisílabos. Sí. Porque si ella ve que ya tenía un diagnóstico que quizá lo tenía de escuela de lenguaje, tiene que abarcar esa habilidad, de 2 sílabas primero. Bueno, entender también que comprendan un poco la situación en la que nos encontramos. Si Sí. la niña entró a pre-kinder, Sí, es alcanzamos a pequeña estar muy todavía. poquita Ese con ella, aprendizaje igual, se claro. ve, sí, ese aprendizaje que se ve durante todo el año, así que no la apure, y que cuando ella tenga adquirido las 2 sílabas y le entienda las 2 sílabas, pase las 3 sílabas. Si no, no. Y cuando se retomen las clases, profesora, cuando ya estos niños puedan ingresar a la escuela nuevamente, también esto se va a volver a trabajar, digamos. Sí, entonces, sí, no se preocupe, que sí, no piense un que está apoyo. perdiendo tiempo en su casa porque le cuesta entregar el apoyo, al contrario, lo que Claro. puede hacer es tiempo que está Sí. ganando para cuando vuelva Sí. al aula, ¿cierto? Estimular a la gente justamente, que los videos en el canal de YouTube son justamente para eso, para estimular el aprendizaje, para apoyarles mientras estamos en este receso, entre comillas, porque a la vuelta igual Sí. va a estar todo Sí. el apoyo preparado. O sea, cada uno trabaja a su ritmo y lo importante es que trabajen porque nadie está perdiendo tiempo, al contrario, están ganando mucho para cuando volvamos a la sala, ¿cierto? Y ya tengan varios conceptos adquiridos. Y a nivel, en realidad eso a nivel de todos los cursos y de todos los niveles de Sí. educación, desde los más Sí, chiquititos es para todos lo mismo. a los más grandes. Sí, profesora, bueno, queremos agradecerle su Gracias. participación, Sí. ¿cierto? Esta guía que nos Quedan hartos entregó. temas siempre por conversar. Tenemos un ratito para poder hablar. La verdad, profe, que ha sido un privilegio. Yo creo que la vamos a tener pronto. Yo creo que pronto la vamos a tener de nuevo, porque igual hay muchas cosas con las cuales ella, la profe nos puede enseñar. Tiene muchas estrategias también Sí, de juego, para poder trabajar con niños. Entonces, Bueno, y queda pendiente. claro, y reiterar el mensaje, que nosotros hablamos un poco de cuáles son las señales que se dan cuando un niño puede no sufrir, puede tener un diagnóstico, ¿cierto?, de alguno de estos tipos, y las señales que nosotros entregamos tienen que ser verificadas por un especialista, ¿cierto? No se asuste en su casa si el niño no tiene interacción con el resto, a lo mejor es tímido Sí. o tímida, no Sí, necesariamente. no estigmatizar y tiene una- colocar claro. etiquetas antes de. Exactamente, que el diagnóstico lo da un especialista, no uno en la casa, ¿cierto? A lo mejor si a mi hijo no sigue instrucciones, no significa que sea TEL, a lo mejor es porfiado nomás, o porfiada, claro. mimado. Claro, muy mimado, muy mimada, entonces cada caso es especial, cada caso es exclusivo y cada caso tiene que ser diagnosticado, ¿cierto? Por un equipo de especialistas tan profesional y bueno como el que tenemos dentro de nuestra escuela, Espectacular el ¿cierto? Y equipo que espectacular el de la equipo que de la escuela. escuela. Notable, grandes profesionales, 100% enfocadas a poder ayudar a los niños. Y el apoyo que entregan también las especialistas que trabajan con ustedes, la fonoaudióloga, terapeuta ocupacional. Y las educadoras de párvulo, que igual siempre están con nosotros. Las a la par. educadoras de párvulo, ¿cierto? Que esperamos pronto también tener una educadora de párvulo aquí para que igual nos ¿Cierto? entregue instrucciones. Sí. Deje invitar, ¿a quién? Sí, ¿A ¿a quién quién? invitar? ¿A quién quiere A que la venga? tía Teresa. A A la Teresa. tía Teresa. Sí, porque la tía Fran y la tía Eve tienen hijitos. Sí, chiquititos, la así tía que igual Teresa cuesta un es la poquito. más. Sí, que Indicada. nos dé igual estrategia de cómo trabajar con los más chiquititos y todo. Profe, te despedimos con un fuerte Sí. aplauso a nuestra querida profe Paola. Gracias. Muchas gracias por estar con nosotros, profe. La vamos a dejar aquí un poquito solita, nosotros vamos a trasladarnos al centro de